Continuamos nuestra tertulia y comenzamos nuestra segunda hora. Y al comienzo de nuestra segunda hora quiero recordarles algunas cosas. En primer lugar, que este sábado tenemos un taller, seminario sobre en torno a la figura de Flavio Josefo. Vamos a hablar de los escritos no bíblicos, pero que tienen que ver con la vida y conducta del pueblo de Dios, que son el Talmud, la Mishnah y Flavio Josefo. Flavio Josefo, que Plinio, está también Plinio el Viejo, pero Flavio es el que nos presenta el contexto de guerras y de situaciones adversas en el pueblo de Israel en el siglo I de nuestra era. Nos habla del contexto en el cual el cristianismo nace. Y el tercer domingo del mes de julio, el domingo 21, tenemos la misa en honor del Divino Niño. Y continuando sobre las figuras que aparecen en los libros sagrados, en la Sagrada Escritura, que podrían, como les diría, hablar de extraterrestres, Enoc, Elías, y finalmente el tercer personaje, el caso de Ezequiel. El relato bíblico más impresionante es el que aparece en el libro de Ezequiel, sino que podría dar pábulo, que da fantasía a los creyentes en los objetos volantes no identificados, o sea, en los extraterrestres. En Ezequiel se cuenta que una noche, mientras el profeta estaba mirando el cielo de Babilonia, entre paréntesis, Babilonia es parte del actual Irak, parte de la actual Siria, parte del actual Turquistán, y toda esa gran zona, también parte de Turquía, esa zona. La geografía no coincide hoy en día con las extensiones que tenían hace 2.000, 3.000, 4.000 años. Pero más o menos en esa zona, en la cuna del mundo, por así decir, la cuna de la civilización occidental, es actualmente la cuna del terrorismo y de historias que mejor pasarlas de lado. Pues bien, se cuenta que una noche, estando mirando el cielo de Babilonia, vio bajar a 4 seres rodeados por una nube de fuego. Cada uno de estos seres mostraba 4 caras. 4 caras con forma de león, de toro, de águila y de ser humano. Tenían además 4 alas y piernas terminadas en pezuñas. Ezequiel se quedó mirando fijamente y observó en medio de ellos un carro con 4 ruedas que avanzaban en las 4 direcciones, cuyas llantas estaban llenas de ojos. O sea, unos carros con ruedas llenas de ojos. Ezequiel, al elevar la vista, vio que la parte superior del vehículo era una bóveda luminosa que brillaba como el cristal, sobre la cual había un trono de zafiro. Y allí, en medio, sentada una figura con apariencia humana, envuelta en fuego y rodeada de un arco iris, cuyo rostro era imposible de distinguir. Ese espectáculo impactó de tal manera a Ezequiel que cayó boca abajo en la tierra sin poder seguir mirando. Y debió permanecer luego varios días encerrado en su casa, mudo y aturdido. Eso lo leemos en el capítulo 3, verso 15, 24 y 26 del libro de Ezequiel. Pero las imágenes desplegadas en esta visión resultan fácilmente entendibles para el que conoce la simbología bíblica. Lo que tuvo aquí Ezequiel fue simplemente una visión de Dios sentado en su trono. Esa es la deducción a la cual se llega después de ver los elementos que aparecen. Por ejemplo, ¿quiénes eran esos seres fantásticos con alas y 4 caras? Como lo dice él mismo más adelante, Ezequiel capítulo 10, verso 15, capítulo 20 al 22, versos 20 al 22. Muy sencillo, eran los querubines. Figuras fantásticas que según los israelitas acompañaban a Dios a todas partes y que por eso eran mencionados cuando se quería hablar de él. Primero de Samuel 4:4, segundo de Samuel 6:2. También los querubines se hallaban como adornos en el templo de Jerusalén. Primer libro de los Reyes, capítulo 6, versos 23 al 29. Las extrañas ruedas no son sino la carroza del Arca de la Alianza, el vehículo en el que siempre se desplazaba Yahvé.
Estaban llenas de ojos porque los ojos representan la sabiduría de Dios. El vehículo tenía como techo una bóveda porque para la Biblia Dios habita sobre la bóveda del cielo. El fuego rodeaba a la figura para indicar que se trataba de Dios mismo. Y dice que Daniel no puede distinguir la cara, pero como quiera se arroja al suelo porque según la Biblia nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. El mensaje de la visión también resulta fácil de entender, teniendo en cuenta el contexto del relato. Ezequiel se encuentra en Babilonia en el exilio, desterrado con un grupo numeroso de judíos que se sienten solos y abandonados por Dios. Nos lo cuenta Isaías en el capítulo 40, versículo 27, y versículos 49 y 14. Piensan que el Señor vive en Jerusalén a 1000 kilómetros de allí y que Dios no se entera de sus problemas. La visión lo que pretende entonces es hacerles saber que Dios ya no estaba más en Jerusalén, que había llegado a Babilonia en su carro para que ellos no volvieran a creerse abandonados. La enseñanza que esta visión nos da no es de un ovni, sino del relato es que Dios se había hecho ahora presente en medio de los exiliados. Con todo su parafernalia, con toda su cosa, Dios no abandona a sus hijos, Dios no abandona a su gente. Más aún, Dios quería hacerles comprender que de ahora en adelante Él no estaba sujeto a ninguna ciudad ni a ningún templo, como ellos creían. O sea, pensaban, están solamente en Jerusalén, nosotros estamos lejos de Jerusalén, no se acuerda de nosotros. Dios está en todas partes, quiere indicar la lección con esta visión. Habitaba en todo el mundo, por eso se emplea tanto el número 4. 4 seres, 4 alas, 4 caras, 4 ruedas, 4 direcciones. Porque en la Biblia el número 4 significa el cosmos, el universo entero. Norte, sur, este y oeste, los 4 puntos cardinales. El libro de Ezequiel pues no alude en absoluto a fenómenos extraterrestres. Cualquier lector de aquella época comprendía inmediatamente el sentido de la narración y el mensaje que transmitía. En ninguno de los 3 personajes bíblicos que hemos visto, Enoc, Elías, Ezequiel, hay alusión alguna a contactos con platos voladores. No hay alusión alguna con contacto con otras visiones. Está hablando en unas claves de un lenguaje que ellos entienden. Es como si Tutankamón, el faraón egipcio, se despertara hoy en día. Los símbolos que él conocía no son los símbolos que conocemos hoy en día. Entonces habría que reinterpretarle. En el mundo de aquel tiempo existe una poderosa razón por la cual la Biblia jamás menciona seres de otro planeta. Ni lo podría haber hecho, y es porque la idea del cosmos que los hebreos tenían era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Para ellos, la Tierra era un enorme disco plano. Nos lo dice el Salmo 136, verso 6. Un disco plano rodeado de aguas y asentado sobre inmensas columnas llamadas las columnas de la tierra. Eso nos lo dice Samuel, 1 de Samuel 2, 8, Job 9, 6. Estas columnas a su vez estaban sumergidas en un profundo abismo de aguas, pero se ignoraba sobre qué estaban apoyadas en el fondo. Los judíos, los israelitas del Antiguo Testamento, creían además que el firmamento que se ve arriba en el cielo era tan solo una cúpula de cristal celeste que se apoyaba en la tierra también por medio de columnas llamadas las columnas del cielo. Todo esto está en el libro de Job, capítulo 37, verso 18 y capítulo 26, verso 11. Del firmamento se creía que colgaban como en un enorme cielo raso el sol, la luna, las estrellas, los planetas. Génesis capítulo 1, versos 14 al 15. Los cuales cambiaban de posición y rotaban arriba empujados por ángeles. El sol, la luna, las estrellas, los planetas cambiaban. Los ángeles se entretenían en cambiarlos de sitio, por eso se movían. Por lo tanto, las estrellas y los planetas de la Biblia son simples adornos del cielo, pequeñas lámparas puestas por Dios para iluminar a los hombres y orientarlos en la noche. Nunca pensaron que podían ser mundos inmensos habitados por otras criaturas.
Su mundo era muy corto, era muy pequeño. Era lo que veían. Era lo que habían aprendido. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. En definitiva, la pregunta que nos podemos hacer después de leer de Enoc, de Elías, de Ezequiel, del pueblo exiliado en Babilonia, ¿existen los seres extraterrestres? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no lo afirma ni lo niega, simplemente lo ignora. Y la ciencia tampoco ha podido hacer hasta ahora nada para aportar una sola prueba. El argumento que más se suele esgrimir en este sentido es el cuantitativo, que sostiene que es imposible que en los cientos de miles de millones de galaxias que hay en el universo con sus sistemas solares y planetas, solo la Tierra sea un lugar habitado por seres vivos. Pero no nos dejemos impresionar demasiado por el argumento de la pluralidad de mundos. La aparición de la vida es un fenómeno de índole cualitativo y su comparación con todo lo que es meramente cuantitativo tiene poco peso. Sea como fuere, lo cierto es que si solo la Tierra estuviera habitada por todo el cosmos, ¿saben? No nos hallaríamos solos en el universo. Porque además de millones de hermanos que tenemos en todas partes, también vino a nuestra Tierra a visitarnos el Hijo de Dios. Y vino más allá de las estrellas, nada menos que de junto a Dios, a poner su morada entre nosotros. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170
Nueva York, Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles el seminario que tendremos este sábado sobre Flavio Josefo y los escritos intertestamentarios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Misná, el Talmud, la obra de Flavio Josefo, historiador judío romano que escribió en griego, toda su obra nos ha llegado escrita en griego. Esto es otra cosa interesante. La influencia en el año 330 prácticamente antes de Cristo arranca la conquista de la zona que hoy en día conocemos como Líbano, Siria, Jordania, Israel, Palestina. Toda esa zona es conquistada por Alejandro Magno y sus tropas, y a la muerte de Alejandro Magno sin herederos se lo reparten entre sus generales. A él le toca los Antíocos, la zona que correspondía a la zona de Judea, lo que después sería la Judea, la Siria, el Líbano, el Tiro, Sidón, la tierra de Amán, Filadelfia y demás. Como ustedes saben, acabo de llegar una vez más de recorrer esa tierra que nunca se sacia uno de verla, de conocerla, de descubrirla. Acabo de ver en el periódico de hoy que han descubierto cerca de Jerusalén las ruinas de una ciudad organizada que de tan solo 9.000 años de antigüedad. O sea, es un sitio más la próxima vez que vayamos para poder reconocer y ver. Pero siempre queda la duda si en un sitio estuvo Jesús, si en un sitio estuvo María, etcétera. Miren, es prácticamente imposible decir aquí exactamente en este sitio estuvo el Señor, estuvo María, estuvieron los apóstoles. Los arqueólogos y los investigadores y los historiadores están de acuerdo que al menos hay 4 sitios en los cuales ciertamente 99.9% de verdad estuvieron el Señor. Uno, la fortaleza Antonia, era el sitio donde él estuvo, donde le juzga Pilato. Otro es el Monte Calvario, a las afueras de Jerusalén, fuera de las murallas de Jerusalén. El tercero son las ruinas del templo, donde estuvo el templo de Jerusalén, y por algún rincón estuvo Jesús. Y el otro lugar es un ambiente natural, el lago de Tiberíades. Lago de Tiberíades, mar de Genesaret, mar de Tiberíades, hay de 50.000 nombres para un lago que está inmerso, está ubicado en una hondonada a 200 metros por debajo del nivel del mar. El país entero está inclinado de norte a sur, hacia el sur, como si fuera un barco encallado hacia el sur, con una gran hondonada que atraviesa, que es el río Jordán, que tiene una gran bifurcación, que es el lago de Tiberíades. Debido a que está encajonado entre montañas, las alturas del Golán sobre todo, de vez en cuando se forman revuelos como especie de huracanes, y que remueven el agua como si fuera olas, de ahí que se le llame también el mar de Galilea.
A mí siempre me ha llamado la atención, son de esos sitios, miren, a Israel se puede ir a muchas cosas, se puede ir a visitar, se puede ir a turistear, se puede ir a aprender la Biblia, se puede ir a rezar, pero está el revolú que hay en las iglesias, en el Santo Sepulcro sobre todo, que es muchas veces difícil en ponerse a rezar con devoción y demás. Sin embargo, hay un sitio que conserva todavía la tranquilidad del tiempo de Jesús, en el cual se siente, se palpa, se huele, se muerde, no sé cómo decirles, es el lago de Tiberíades. El lago de Tiberíades, que conserva el recuerdo de la multiplicación de los panes, es en la orilla de Tapja, donde hubo una de las multiplicaciones, la pesca milagrosas, el Jesús que camina por fue en el mismo río, en el mismo lago, allí mismo. Eso no lo han movido en millones de años del sitio donde está. Entonces todavía guarda un poco ese aura. Y a mí siempre me llamó la atención un dato que nos pone el Evangelio de San Juan, que se suele leer los segundo, tercer domingo de Pascua, que es la pesca milagrosa. La pesca de los 153 peces. 153 peces. ¿Alguien tuvo la paciencia de ponerse a contarlos? Y es de hecho el único milagro que hizo Jesús después de resucitar. La pesca milagrosa en el lago de Galilea. Y fíjense que de los 4 evangelistas tan solo San Juan cuenta este episodio. Dice que ese día Jesús hizo sacar a sus asombrados discípulos una red llena de peces, a pesar de que habían estado toda la noche intentando pescar y no habían obtenido nada. Pero lo extraño del relato es que el evangelista consigna la cifra exacta de peces. Fueron 153. La pregunta es, ¿por qué Juan se tomó el trabajo de informarnos sobre la cantidad de animales capturados? Otras veces suele redondear las cifras diciendo alrededor de... Por ejemplo, la multiplicación de los panes afirma que comieron alrededor de 50.000 personas, de 5.000 personas, de 5.000 personas, Juan 6:10. En la tempestad calmada los discípulos se remaron alrededor de 5 kilómetros, Juan 6, verso 19. Para resucitar a Lázaro Jesús viajó alrededor de 3 kilómetros. El juicio de Pilato fue alrededor del mediodía. Y para el entierro de Jesús, Nicodemo llevó alrededor de 45 kilos de mirra, o sea, unas 90 libras. Aquí también hubiera bastado que dijera que los discípulos habrían pescado alrededor de 150 peces. ¿Por qué Juan dice 153 exactamente? El hecho de conservar el recuerdo de un detalle tan simple ha llevado, como comprenderán, a muchos estudiosos a pensar que este número esconde algún mensaje importante. Si no, Juan no lo hubiera notado. ¿Qué significado encierra entonces este misteriosa cifra? Veamos la narración del milagro. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170,
New York, New York 118. Repito, Descubriendo el siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, New York 118. Continuamos. Nos dice San Juan que después de resucitar Jesús, los apóstoles regresaron de Jerusalén a Galilea. Estaban tristes y decepcionados, porque si bien sabían que Jesús había resucitado, ya no estaba con ellos, no los acompañaba en su vida diaria. Decidieron entonces volver a su antigua profesión de pescadores. Buscaron las redes, la barca, los anzuelos y se lanzaron al mar donde solían trabajar antes de conocer a Jesús. Pero, aunque pasaron toda la noche intentando pescar, no sacaron nada. Estaba ya amaneciendo y empezaban ellos a recoger las redes para regresar cuando un desconocido les pidió desde la orilla: «Muchachos, ¿tienen pescado?». Ellos le contestaron que no podían darle nada, porque la pesca había sido un rotundo fracaso. Él entonces les recomendó que volvieran a tirar las redes, esta vez a la derecha. Aunque era un extraño quien les hablaba, a pesar de eso decidieron hacerle caso. Y se produjo el milagro. Fue tal la cantidad de peces que sacaron que les resultó imposible levantar las redes del agua. Uno de los discípulos, de los que andaban en el barco, el llamado discípulo amado, enseguida se dio cuenta que el hombre que les había hablado era Jesús. Entonces advirtió a Pedro: «Es el Señor». Sin pensarlo dos veces, Pedro se tiró al agua y se fue nadando al encuentro de Jesús, a pesar de los 100 metros que los separaban de la orilla. Mientras tanto, los otros apóstoles arrastraron las redes con los peces y así pudieron llegar hasta la costa. Al desembarcar vieron que Jesús había encendido una hoguera y les pidió que trajeran algunos peces que habían sacado. Pedro fue hasta el agua, tomó la red y la subió a la playa. En la red había 153 peces grandes y a pesar de ser tantos, la red no se había roto. Finalmente Jesús invitó a todos a desayunar. Los discípulos, que a esta altura ya lo habían reconocido, se sentaron a su alrededor. Él tomó el pan, se lo dio, como había hecho en la última cena. Después tomó el pez e hizo lo mismo. Así todos se unieron en una comida y aprendieron que Jesús resucitado no los dejaba nunca solos, que está a su lado en el trabajo de cada día, en sus esfuerzos y sus fracasos, entregándoles amor y fuerzas para luchar. Hasta aquí el relato de la pesca milagrosa. Como vemos, se entiende perfectamente. Solo queda como dato misterioso el detalle de los 153 peces capturados esta madrugada. ¿Qué significado tiene? La mayoría de los expertos biblistas piensan que se trata de un número simbólico, porque San Juan es el evangelista que más símbolos emplea en su libro. Pero, ¿qué simboliza? ¿Qué simboliza estos 153? Aquí ya no hay acuerdo, se han propuesto muchísimas soluciones, algunas interesantes, otras descabelladas, otras muy ingeniosas. Veámoslas. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212
244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778. 212-244-4778. Escalones hacia la felicidad. Recuerda, no puedes ser todo para todas las personas. No puedes hacer todas las cosas al mismo tiempo. No puedes hacer todas las cosas igual de bien. No puedes hacer todas las cosas mejor de lo que lo hacen los demás. Tú las haces a tu manera. Tu humanidad se hace presente como en el resto de la gente. Así que debes buscar dentro de ti quién eres y ser ese. Debes decidir las prioridades y cumplirlas. Debes encontrar tu fuerza y usarla. Debes aprender a no competir con los demás. Por lo tanto, habrás aprendido a aceptar que eres único. Habrás aprendido a fijar las prioridades y a tomar decisiones. Habrás aprendido a vivir con tus limitaciones. Habrás aprendido a respetarte. Y serás un mortal más vital. Atrévete a crecer. Que eres una persona maravillosa e irrepetible. Que más que un derecho, es tu tarea encomendada de ser quien eres. Que la vida no es un problema a resolver, sino un regalo a disfrutar. De esta forma podrás sobreponerte y disfrutar de las cosas que antes te deprimían. Continuamos nuestra tertulia. No se olviden de nuestros hermanos privados de libertad. Ellos nos están apoyando con su oración, nosotros apoyémosle con la nuestra. Que piensen que aunque no les mencionamos, pero están en nuestra mente y están en nuestro cariño y en nuestro recuerdo. Volviendo a los peces, la primera y más simple teoría consiste en decir que 153 no es un número simbólico, sino real. Es decir, aquella mañana los discípulos contaron los peces que habían capturado para poder repartirse la pesca. Y 153 es el resultado puro y duro y simple de aquel conteo. El cuarto evangelio lo habría conservado solo como memoria de este recuento. Por lo tanto, el número 153 no tendría ningún significado especial. Esta solución llamada histórica ha sido defendida por muy pocos estudiosos. En efecto, es difícil imaginar que San Juan, siempre tan preocupado en transmitirnos información teológica en cada detalle de su evangelio, aquí hubiera querido avisarnos solamente cuántos peces sacaron aquella madrugada. De 153 a un denario, pues son 153 denarios, buena bolsa, buen dinero hicieron. La segunda explicación es la llamada simbólico natural y fue propuesta por San Jerónimo hacia el año 410. Según él, los naturalistas de su época enseñaban que los biólogos que las clases de peces que habían en el mar eran exactamente 153. Y como la pesca es un símbolo de la evangelización, el hecho de obtener 153 peces significa que el evangelio está destinado a llegar a todas las clases de personas, sin importar razas, ni pueblos, ni categorías. El número 153 sería pues un símbolo de la predicación universal del cristianismo a toda la humanidad. Esta es sin duda la teoría más conocida y la que goza de mayor aceptación en el común de la gente. Muchos las defienden porque piensan que está basada en un dato científico de la época de Jesús. Sin embargo, no van por ahí las cosas. Es verdad que San Jerónimo cita como fuente de su información un libro titulado Sobre la pesca, escrito hacia el año 177 después de Cristo por Opiano de Cilicia, el más sabio de los zoólogos griegos, según se decía. Pero si leemos este tratado vemos que en realidad Opiano afirma que hay innumerables clases de peces y enumera 157. Además dice que él ha estudiado únicamente los peces de mar, no los de agua dulce. Por tanto, los del lago de Galilea, mar de Tiberíades, lago de Genesaret, es todo lo mismo, quedan excluidos. Otros naturalistas antiguos dan cifras distintas. Aristóteles menciona 117 especies, Ateneo de Naucratis, del siglo III a.C., enumera 90,
Plinio el Viejo en el año 77 después de Cristo cuenta 104. En definitiva, que en la época de Jesús no existía entre los autores que hablan del tema una postura clara sobre la variedad de peces que había. Por lo tanto, la solución de San Jerónimo, bendito, carece de sustento técnico, de sustento científico. Hay una tercera solución, la llamada simbólico-numérica, y consiste en decir que la cifra 153 esconde un número simbólico. El primero que puso esta teoría fue San Agustín, en sus homilías sobre el Evangelio de Juan, escritas hacia el año 420 de nuestra era. Según él, 153 sería la suma de todos los números del 1 al 17, lo cual da 153. ¿Y por qué el 17? Porque según San Agustín, este es un número especial formado por el 10, que simboliza los 10 mandamientos, más el 7, que simboliza los dones del Espíritu Santo. Por tanto, el 153 representaría a los santos que están en el paraíso por haber cumplido los mandamientos, el 10 con la ayuda del Espíritu Santo, el 7. La autoridad moral de San Agustín fue tan grande que su propuesta influyó en los estudiosos posteriores. Y durante siglos casi todos los autores estuvieron de acuerdo con su conclusión, es decir, que 153 es un número simbólico que representa a los santos que están en el cielo. Pero no todo el mundo se creyó ese cuento, esa historia. Es así, Cirilo de Alejandría en el siglo V decía que 153 es la suma de 100, símbolo de los paganos, más 50, símbolo de los judíos, más 3, la Santísima Trinidad. En el siglo VIII, San Beda el Venerable afirmaba que es el producto de 7 el hombre, por 3 la Trinidad y por 7 el hombre, más 6 la perfección. Y para Bruno de Segni en el siglo XII, la suma de 50 más 50 más 50. La suma de los creyentes conocidos, Europa, África y Asia, más 3 la Santísima Trinidad. Como se pueden imaginar, otras interpretaciones se propusieron para explicar simbólicamente el 153. Pero hoy esto no se lo cree nadie. Primero porque para obtener 153 hay que realizar operaciones matemáticas sin fundamento alguno. Porque, por ejemplo, debemos multiplicar determinada cifra por 3 o por sumarle 6. Segundo, el simbolismo que se le atribuye a muchos números es gratuito. De donde sacamos que el número 100 representa a los paganos o el 50 a los cristianos. Y el número 3 puede simbolizar la Santísima Trinidad, cuando en la época del evangelista San Juan tal doctrina aún no estaba claramente formulada. Ahora, los estudiosos de hoy tratan de buscar otra explicación para el 153 más acorde con el mundo cultural judío. Y parecen que la han encontrado en la gematría. ¿Qué es esto? Lo vemos. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos.
pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo, verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Continuamos nuestra tertulia. ¿Qué es la gematría? Hay una particularidad de las lenguas hebrea y griega. Mientras que en nuestro idioma, castellano, en inglés, en los idiomas modernos, escribimos los números con ciertos signos, 1, 2, 3, y las letras con otros distintos, A, B, C. En hebreo y en griego se usan las mismas letras como números. Así, la A se usa para el 1, la B para el 2, la C para el 3, la D para el 4, así seguidamente. De modo que si sumamos las letras de cualquier palabra, se obtiene una cifra llamada gemátrica. Ahora bien, si sumamos los números que corresponden a las letras de la frase los hijos de Dios, nos da 153. Habría que poner la palabra en hebreo, cada una de ellas las letras que van sumando hasta dar 153. 153 simbolizaría, por tanto, los hijos de Dios, reunidos en la Iglesia gracias al trabajo de los discípulos. En el cuarto Evangelio hay algunos indicios que parecen sugerir la impresión de interpretación de los 153 peces como símbolos de los hijos de Dios. En efecto, esta expresión es teológicamente importante para Juan. Vemos que en su Evangelio aparece 2 veces. La primera cuando dice que los hijos de Dios son los que escuchan la palabra divina y creen en Jesús. Capítulo 1, verso 12. Ahora, esto es lo que parecen hacer los 153 peces al entrar en la red, escuchar la invitación de los apóstoles y acercarse a Jesús.
sea, es el símbolo de tirar la red. Los peces que caen son los símbolos de los hijos de Dios. En segundo lugar, cuando afirma que los hijos de Dios que se encuentran dispersos por el mundo serán reunidos después de la muerte de Jesús en un solo grupo. Ahora bien, los 153 peces después de la muerte de Jesús aparecen congregados en una sola red. Por eso Juan proporciona el curioso detalle de que a pesar de que eran tantos, la red no se rompió. Literalmente dice, no se hizo un cisma. Recordemos la palabra cisma en griego significa ruptura. No se rompió la unidad de los 153. Ahora, hay una cosa curiosa. Un elemento que parece sugerir que los 153 peces son un símbolo de los hijos de Dios es que cuando los discípulos llegan a tierra encuentran que en el fuego hay peces y pan para comer. No obstante, Jesús les pide que traigan los peces que están en la red. ¿Para qué los quiere si ya había preparado la comida? Y cuando Pedro los trae solo constata que hay 153. No los emplea para comer. El pez que comen es el que había preparado antes de que ellos llegaran. ¿Para qué entonces suben los 153 peces a la playa? Parece haber venido como hijos de Dios a participar simbólicamente de la comida eucarística con Jesús y sus discípulos. Por todo ello, creemos que de las diversas soluciones dadas al problema de los peces, esta es la mejor de todas. Es decir, los 153 peces no serían un dato meramente histórico, ni un símbolo de la predicación universal, ni una alusión a los santos del cielo, sino que representaría a todos aquellos que gracias al esfuerzo y el trabajo de los apóstoles han creído en Jesús, han llegado a ser hijos de Dios y se han hecho unidos en un solo grupo sin producir cismas ni divisiones algunas. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Padre nuestro que estás en las flores, en el canto de los pájaros, en el corazón latiendo, que estás en el amor, la compasión, la paciencia y en el gesto del perdón. Padre nuestro que estás en mí, en mi familia, en mis amigos y amigas, que estás en ese que yo amo, en ese que me hiere, en aquel que busca la verdad. Santificado sea tu nombre, adorado y glorificado por todo lo que es bello, bueno, justo, honesto, de buen nombre y misericordioso. Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, fe, luz, amor. Sé el centro de mi vida, de mi hogar, de mi familia, de mi trabajo, de mi estudio. Hágase tu voluntad, aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo, mi ego, que mis necesidades reales. Perdóname todas mis ofensas, mis errores, mis faltas, mis pecados y ofensas contra ti, contra mí mismo y contra los que me rodean. Perdona cuando se vuelve frío mi corazón. Perdóname, así como yo con tu ayuda perdono a aquellos que me ofenden, incluso cuando mi corazón está herido. No me dejes caer en las tentaciones de los errores, de los vicios, de la crítica, el juicio, el chisme, la envidia, la soberbia, la destrucción y el egoísmo. Y líbrame de todo mal, de toda violencia, de todo infortunio, de toda enfermedad. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza, angustia y de toda desilusión. Pero aún
si tales dificultades ves que son necesarias en mi vida, que yo tenga la fuerza y el coraje de decir: gracias, Padre, Señor del Rey del Universo, por esta lección. Que así sea. Amén. Los discípulos de Jesús salieron una noche a pescar en el lago. Esta era su profesión y sabían hacerla bien. Pero aquella noche no sacaron nada. Fue una madrugada de fracasos y decepciones. Jesús se les apareció en la orilla y les dio nuevas instrucciones. Y entonces la pesca fue fantástica. Comprendieron así que lo que habían equivocado era la técnica. No habían tirado las redes a donde Jesús quería. En nuestra vida personal, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida cristiana, hay muchos fracasos y desilusiones. A pesar del esfuerzo que ponemos, vemos cómo mucha gente se va alejando de la fe, no participa en la vida de la iglesia. Pero quizás tendremos que reconocer que estamos equivocando las tácticas. Quizás no estamos tirando las redes para donde Jesús quiere. Seguimos repitiendo viejas recetas que una vez dieron resultados y que ya no funcionan. El número 153 nos recuerda que no estamos trabajando con simples peces, sino con los hijos de Dios, aquellos por quienes Jesús dio la vida, y que cualquier trabajo pastoral, cualquier interés espiritual, tiene que ver con personas. Está en juego la vida y la fe de los seres humanos. Por eso, por respeto a ellos, tenemos que revisar cada día los métodos que empleamos. El éxito de la pesca en la iglesia no depende solo de Jesús, que nos habla desde la otra orilla de la vida, sino de los que escuchamos cada madrugada lo que tiene que decirnos. Si cada día tiramos la red para donde Él quiere, podremos contemplar un milagro cotidiano. Pero sepamos seguir instrucciones. No hagamos lo que nos parece bien, lo que nos da la gana. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vamos terminando nuestra tertulia de hoy. Y quiero recordarles, decirles simplemente que durante estas 2 semanas que estuvimos recorriendo los caminos de la fe en Petra, en Jordania, en Israel, en Jerusalén, todos ustedes estuvieron en nuestra mente. Cuando mi momento de espiritualidad, por así decir, profunda, cuando voy a Tierra Santa, es la marcha, el caminar en la barca en el lago de Tiberíades. Allí es donde se siente realmente la presencia de Jesús. Y le estuve presente a todos ustedes, a todos con los cuales son partícipes de la tertulia, que tienen, como yo muchas veces digo, tienen la paciencia de soportarme durante 2 horas. Les recordé, le pedí al Señor por sus intenciones. Obviamente no está de más el decir que los preferentes fueron los ancianos, los enfermos, los presos. Ellos han sido nuestra obsesión, si es que cabe la palabra, de poder brindarles un recuerdo y una oración para que el Señor
nos ayude a seguir viviendo, a seguir amando, a seguir compartiendo, a seguir construyendo un mundo mejor del que hemos recibido de nuestros mayores. Ahora les pido a cambio que nos ayuden a seguir manteniendo la tertulia. Para eso, si quieren, si tienen algún centavito, está bien, lo pueden echar para este lado, pero sobre todo que nos tengan presente en sus oraciones, que recen por nosotros para que podamos seguir siendo anunciadores de esperanza, que podamos seguir, como decía al principio de nuestro programa, sembradores de palabra, sembradores de esperanza, sembradores de amor y de reconciliación que tanto necesitamos. Estamos viviendo en un mundo de dificultades, en un mundo de persecuciones, en un mundo difícil, pero solamente desde la oración, desde el ayudarnos, desde el compartir, podrá tener sentido nuestra vida, podrá tener sentido nuestras esperanzas, podremos alcanzar aquello que el Señor nos va sembrando en nuestro corazón. Simplemente que se acuerden de nosotros, que nosotros nos acordamos de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga como Él sabe hacerlo. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz, pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadero a la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.